muévete aquí. I'm going to invite you to stand on your feet. Los voy a invitar a que se pongan de pie. And just sing with us. It's super easy. Dile, muévete aquí. Muévete aquí. Muévete aquí. Muévete aquí. Muévete aquí. Dile, muévete en mí. 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 We sing, this is a move, 'cause this is a move. Yes, it is. This is a move of your Holy Spirit. This is a move. This is a move. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it, 'cause yes, we can see it, that wonders are still what you do. And bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe, 'cause yes, we can see it, that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. We set our hearts on you. Come and do what you do, 'cause we need a move. We need a move. Yes, we need it. We need a move. We need a move. Dile con nosotros. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete aquí, muévete aquí, muévete aquí, y muévete aquí, muévete en mí, y muévete en mí, muévete en mí, y muévete en mí, muévete en mí, 'cause this is a move, this is a move of your Holy Spirit, this is a move of your presence, this is a move, this is a move, this is a move. This is a move. This is a Padre, gracias. move. Este es Dios, Padre, gracias. Father, thank
¿Cuántos dan gracias a Dios? How many thank the Lord? Dale un fuerte aplauso al Rey en Give esta the Lord a mañana. hand this morning. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Padre, gracias Father, thank you por tu mover for your move en este lugar. in this place. Amén. Tome asiento en esta mañana. Amen. You may take a seat. Estamos contentos de verte aquí. We are happy to see you Sean here this todos morning. bienvenidos. Everyone is welcome. Sabemos que hay mucha gente de vacaciones. We know that many are on vacation, Oramos que regresen con bien. and we pray for them to come well. Son las últimas semanitas que los niños tienen de It's vacaciones the last couple of weeks the kids are on y vacation, aprovechan de salir. and they take the advantage of Y that. oramos que Dios los guarde. Amén. And we pray God for Him Pero to qué take bueno care que of usted them. está aquí con nosotros. Well, we're Amén. glad you're here this ¿Hay alguien por morning. primera vez? Levante su mano, queremos Is there someone here honrarte. for the first Si time? estás aquí por primera vez, You're here for the first time. todos son de casa. Everyone's from the house. Qué bueno verte en casa. Amén. It's so good to see Quiero you. compartirte algo hoy. I want to share something with you. Una preguntita Just one que a question veces todos nos hacemos. that we all make ourselves. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Cuántos se han preguntado Why eso did alguna God vez? choose us? ¿Verdad? ¿Por qué Dios nos escoge? Why did He choose ¿Por us? qué Dios escoge nuestra vida? ¿Por qué? Why did He choose our life? ¿Por qué nos escogió para hacer esto, verdad? Why did He choose us to do this? Yo a veces me pregunto, Señor, Sometimes I ask myself, ¿no había alguien más que pudiera hacer el trabajo nuestro? isn't there someone else that could have done my job? ¿O en qué momento estábamos nosotros que dijimos que sí? Or what moment did we say yes? Y es interesante And it's interesting que usted nunca sabrá that you will never know lo que Dios what hace God does en nosotros in us hasta el día que nos dejamos usar por Dios. until we allow Him to use us. Cuando usted se deja usar por Dios, When you allow God to use you, Dios puede hacer grandes cosas He sobre su will vida. do great things upon your life. Pero no entenderemos But we will never hasta el understand día que Dios nos use. until He uses us. Pudiéramos estar en muchos lugares, We could have been in many places, haciendo muchas cosas, doing many things. pero Dios nos escogió para estar acá. But God chose us to be here. Dios lo trae desde lejos para estar acá. He brought you from afar to be here. Qué bueno es Dios. And God is ¿Cuántos so dicen good. amén? Qué bueno How many es say Dios, amen? ¿verdad? Dios es muy bueno. Así God que is so good. quiero animarte. I want to encourage you. Estamos cerrando ya estos meses de julio, We're closing que up son this month. los meses más de vacaciones que de, So a couple more weeks of de hacer vacation ministerio. in this Pero ministry. entramos a agosto. Así But we que go into August. todos los varones, So all of the men. el 12 y 13 de agosto, So August la- 12 and 13. la pastora habló del viaje de las damas, pero Pastora spoke yo about the también trip quiero for hablar de the los varones, women. hermano. ¿Verdad? I also want to share for the Alaba a men. Dios. Ese es el hermano Pedro y yo, la foto. Amén. That's Alaba. Brother Pedro and I in the picture. Hoy está igualito, Pedro. Mira. We look identical. No más que ahí te quitaste la barba y dejaste el bigote. We just need the beard. Gracias al equipo de Miria que nos saca buenas fotos, hermano. Thank Mira, you for the media team that gets estábamos great ahí, pictures of us. ellos diseñan perfecto estas cosas. They're perfect for El this. 12 y 13, So the 12 and the 13. ahí dice Payson en la. It says este. Payson on the flyer. Pero en realidad vamos a ir a Flagstaff, hermano. Amén. But in reality, it's Ya Flagstaff. está nevando allá arriba. No se creo. Because there's Vamos, snow. vamos a estar solamente 2 días. We're going to be there for 2 days. El viernes nos vamos en la tardecita. So we're leaving in the afternoon. Vamos a ir a acampar allá a la montaña. And we're going to go camping. Vamos a tener el campeonato de soccer, ¿verdad? We're going to have a championship of soccer. Y también de cornhole. Amén. And also cornhole. No es que comemos corn, ¿ok? No vaya a decir It's cuántos not corn that we're comemos. taking corn. I'm telling you about elotes. Cada año hacemos un campeonato allá arriba y But we do a championship queremos every pasar un year. buen tiempo. Y este año this year, hemos decidido que sean los varones y sus hijos. We've Amén. decided it's going to be the men and their children. Si su papá no va a ir, If your dad's not going, mientras usted tenga más de 15 años, va conmigo. as Amén. long as you're 15 and older, you can Yo go. lo llevo, hermano. I'll take you. Y me preocupo de llevarle su osito y cantarle su canción de noche. Amén. And I'll take your teddy bear and your blankie and everything. Es que es más, lleve su almohada para que duerma bien. ¿Verdad? Take your own pillow. Va a ser, y el sábado And then Saturday, nos venimos en la tarde. we come back in the afternoon. So, por favor, nomás anótese So just write your name down. con mi hermano Pedro, With porque Brother Pedro. Rigo anda afuera. Rigo's outside. He's not here. Nomás que cuente, sí voy a ir, así. Just say, yes, I'm going to go. Para saber si llevamos la vaca entera o media vaca, hermano, ¿sí me entiende? That way we know if we take the whole cow or half or 1/4. Así que no tiene un costo, So it does not have a cost. a pesar que el hotel es 5 estrellas, hermano, ¿verdad? Even though we are going to a 5-star hotel, No tiene un costo,
but Eh, it is not Pero priced. por lo general siempre salimos cada uno colocando $10, $15, But generally, we eh, all put $10, $15, que es la comida, hermano. Amén. which Así que includes the food. no te lo pierdas. So don't miss out. Ve con nosotros, lleva a tus hijos. Go with us, take your eh, kids, Y también los jóvenes adultillos que están de 18 para arriba. and also the young eh, adults. También si quieren ir, vayan conmigo. Yo tengo If you want to 25. go with me, then come with me. So podemos estar juntos ahí. Amén. Así que anote eso. Vámonos a la So write palabra. that down. Me quedan 29 minutos y resolvemos esto tempranito. Amén. I have 29 minutes and we'll resolve it. Abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1. So open up your Bibles on John 1:1. Juan 1:1. John 1:1. Y cuando lo tenga me dice amén. So when you have it, say amen. Dice, en el principio It says, in the beginning era el verbo was a word, y el verbo era con Dios. and the word was with God, Y el verbo era Dios. and the word was God. Este era en el principio con Dios. He was in the beginning with God, Y todas las cosas por él fueron hechas. and all things were made through him. Y sin él, And without him, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. nothing made that was made. En él estaba la vida In him was life, y la vida era la luz de los hombres. and life was the light of man. La luz en las tinieblas resplandece The light shines in the darkness, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. and darkness has not overcome it. Colosenses 1:16 dice, Colossians 1:6 says, porque por medio de él through him fueron creadas todas las cosas everything was created, en el cielo in the heavens y en la tierra, and on earth, visibles e invisibles, visible and invisible, sean tronos, whether they're thrones, poderes, power, principados principles, o autoridades. or authority. Todo ha sido creado. Everything was created. Diga conmigo, todo ha sido Say it. creado. Everything was created. Grítelo fuerte, todo ha sido creado Shout it. Everything was created por medio de él through him y para él. and for him. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Todo fue creado Everything was created por medio de él y para él. through him and for him. Y esto es increíble. And this is interesting. Me llama la atención It caught my attention que Jesús está a punto that Jesus is about de hacer algo to do something que posiblemente se viera como ilegal. that possibly could be illegal. Y esto es curioso. And this is Y interesting. usted me va a entender lo que le voy a decir. And you're going to understand this. Jesús necesita un camino Jesus needs a path para entrar a un mundo que él creó. to go into an earth that he created. ¿Entiende lo que le voy a decir? Jesús necesita un camino Jesus needs a path para entrar a un mundo to go into a world que él creó that he created para anunciar to announce un mensaje a message donde él necesitaba darse a conocer where he needed to be known por medio de él. through himself. Lo digo otra vez para que me vaya I'm gonna entendiendo. say it again. Jesús necesita un camino Jesus needs a path para darse a conocer to be known en un lugar, en un planeta in a place, in a que él world ha creado. that he has created. ¿Para qué? For what? Para anunciar un mensaje To announce a que a message través de él that through him la gente lo pueda conocer. people will know him. Y esto es algo medio curioso. And this is very Dice interesting. que al principio en el verbo, And it says that in the beginning in the el verb, verbo era con Dios the verb was with y him. el verbo era Dios. And the verb was him. So, eso quiere decir That means que el creador the creator necesita un camino needs a path para entrar a un mundo to go into a world que él mismo diseñó. that he designed Esto himself. esto está tremendo, iglesia. And this is very interesting. So, él necesita ahora un camino para entrar a un lugar So he needed a path to go somewhere que él mismo ha creado that he himself created para llegar a una sociedad to go to a dirty place que él tanto ama. that he loves ¿Cuántos so creen much. que Dios nos ama? How many believe God loved us? Él te ama, He loves you. Él nos ama He loves us. y él ahora necesita un camino And now he needs a path para poder entrar in order to go in, a este mundo que él ama tanto into this world that he loves so y much poder salvarnos. and be able to save. Ese es todo el negocio de Dios, That's his whole business, salvar nuestras to vidas. save our lives. Y había muchas formas y muchas opciones, And there was many ways, many paths, porque el creador because the creator no es igual a lo creado. is not the same as what's created. Nosotros somos creados por Dios. We are creation. Y cuando somos creados, And when we are creation, tenemos limitaciones. we have limitations. Somos limitados. We're limited. Pero el creador es But the ilimitado. creator is unlimited. Y había muchos caminos And there was many paths donde él pudiera revelarse a esta where he sociedad. could have revealed himself. Pero él decide But he has que el decided verbo, la palabra, that the verb, the se word, haga carne will become flesh. y habita en medio de nosotros And he's in us, como cualquier hombre. just like any So, other man. hay que entender este principio. So we need to understand this principle. Juan está hablando John is speaking como un entendido
as an understanding. Porque había muchas corrientes erróneas. Because there was a lot of things that were running. Y que amenazaban la sana doctrina de la palabra. And they were coming against the word. Entonces Juan necesita establecer algo. So John needed to establish something. Juan destaca la obra de Jesús So he goes with Jesus a través de la creación. through the creation. So dice, el So it says, verbo the verb, se the hizo word, carne became flesh. porque el verbo era Dios. Because the word was God. Y habitó en medio de nosotros. And he lived within us. So destaca la relación de un Jesús, So it speaks about a relationship no of como un Jesus. profeta, Not as a prophet, no como un Mesías, not as a Messiah, sino que como creador, but as a creator. como el creador de todas las The cosas. creator of everything. Y eso se vuelve a repetir, Pablo lo vuelve a mencionar en And Colosenses. Paul repeats it Dice in Colossians. que todo fue creado Everything was created por Él through him. y por medio de Él. Ahora, And through him, no se le by olvide him eso and through porque lo va a necesitar en los próximos 10 minutos. Don't forget that because you're going to need that information. Fue creado por Él. Entonces, It was created by hay una him. historia So there's a story. que se ve en Lucas capítulo 5. So we see it in Luke chapter 5. Jesús dice que estaba a la orilla del lago Galilea Jesus was by the side of the y ocean la of gente Galilee, se amontonaba and then people came para against him escuchar hablar a Jesús. to listen to him. Algo había en Jesús There was something que in la gente Jesus quería escucharlo. that people wanted to hear. Y dice que querían escuchar el mensaje de Dios. And it says that they wanted to hear his message. Y Jesús vio dos barcas en la playa. And Jesus saw two boats. Dice, estaban vacías They were empty porque los pescadores estaban lavando sus redes. because the fishermen, they were washing their nets. Y una de esas barcas And one of those boats, era la de Simón Pedro. it was from Simon Peter. Y aquí Jesús está a punto de hacer algo And he's about to do something que pareciera ilegal. that seemed illegal. Ah, pastor, explíqueme eso. Well, explain that to me, Pastor. Dice que It says here, Jesús se sube, so he gets on the boat, pero Jesús nunca pidió permiso. but he never asked for permission. Pero se subió a la barca. But he got on the boat. Esto está interesante. This is interesting. Ve dos barcas vacías He saw two empty y él boats. decide subirse a una de ellas. He decides to go into Y one. se sube a la barca de Pedro. And he goes into Peter's boat. Nota, Jesús nunca pidió permiso. He never asked permission. Eso como si estuviera haciendo algo ilegal, subirse a una barca sin permiso. That's as doing something illegal, going into someone's No boat hubo like una that. conversación acerca de subirse a la barca. Not about the conversation about Jesús the no boat. fue a rentarle la barca a Pedro. No le He dijo, didn't go oye, and rent the boat. réntame la barquita por una hora. He didn't say, hey, let me borrow your boat Jesús for an hour. se subió. He just got on. Y escuche esto, And listen, eso está raro. Yo no sé, that's weird. subirte a un lugar donde no has pedido permiso. I don't know, ¿Alguna going vez alguien lo ha hecho? somewhere, getting into someone's car without ¿Verdad? permission. Te subes a un lugar, mire, yo lo voy a retar. No lo voy a retar porque I'm not going to dare you to do que this. cuando usted salga de aquí, When you get out of here, vea el carro que a usted más le gusta. take a look at the car that you like the most. No agarre un Ford. No tengo nada contra los Ford, hermano. I don't have anything against the Fords, but don't get on a Ford. Vaya de la vuelta y agárrese un carro que a usted más le gusta Go and get on a car that you like the y most. súbase al carro. And get on that car. Y cuando venga el dueño del carro, And when the owner comes, usted le diga, bueno, you're going to say, well, yo sé que tú eres de CCF y I know you're from tienes CCF. un corazón bondadoso y generoso. And you have a generous heart. Y yo quiero ir a pasear a mi familia en tu carro. And I want to take, my family around in your car. ¿Usted cree que el dueño le va a dar la llave? Do you think they're going to give you the key? Jesús sube a la barca Jesus gets on the boat. y no le pide permiso a Pedro. He doesn't ask for permission. ¿Y sabe por qué esto es interesante? Do you know why this is Es interesting? lo mismo que Jesús hizo. It's the same that Jesus did. Ellos estaban lavando las redes. They were washing the nets. No habían pescado nada en toda la noche. They had not fished anything. Y se subió He got on. y se sentó He sat en la barca de Pedro. La on the pregunta es, boat. My question is, ¿por qué escogió a Pedro? why did he choose Peter? Yo tengo suficientes razones para no escoger a Pedro. I have many Ni reasons su not to choose barca. him and his boat. Pregúnteme por qué, pastor. Ask me why. Porque Pedro era un impulsivo. Because he was impulsive. Pedro era un enojón. He was a grumpy person. ¿Quién quiere andar con un enojón, hermano? Who wants to be with someone that's always grumpy? ¿Quién quiere andar con alguien que lo va a meter en problemas? Someone that's going to get you into trouble. ¿Quién se quiere subir a un carro donde Who wants to get into a car no va a with tener un someone buen destino? that you're not going to have a good destiny? Primero, Pedro era impulsivo. First, he was impulsive. Dos, él creía que lo sabía todo. He ¿Usted was conoce a a esa gente know-it-all. que se cree que todo lo sabe? You know those people that they think they know Que everything? usted no puede decirle nada porque te dicen, no, ahí You no, can't ahí say no. anything to him because they're like, Yo no. sé. Número 3, Pedro 3, era violento. he was violent.
¿Quién quiere andar con un violento, Who hermano? wants to be with Oye, someone that's violent? Cortarle la oreja a alguien To cut someone's ear es porque su cerebro no está en el orden correcto, is hermanos. because his brain is not in the right mind. So Pedro no tenía ni un motivo para yo andar jangueando con Pedro, hermano. He didn't have one reason to be with him. No tenía, era un descontrolado. He was out of control. Pero recuerda esto, But remember this. había una necesidad de parte de Dios. There was a need from ¿Cuál era la God. necesidad de Jesús? What was his need? Que la palabra de Dios tenía que comenzar a viajar. That his word had to travel. ¿Cuántos creen que la palabra tiene que comenzar a How viajar? many believe that his word needs to start traveling? Había que usar algo para poner la palabra a viajar. He had to use Mire, something for it to y en travel. ese tiempo no había Facebook, no During había that time, there was no Facebook, Instagram, no no había Instagram, YouTube, no YouTube, no había MySpace. Bueno, no lo que MySpace. somos más viejos, ¿verdad? MySpace, American No Online. TikTok. A muchos jovencitos dicen, ¿qué es lo que es MySpace? Really? ¿verdad? Sí. Like, what's a MySpace? Ajá. Es decir, no había, gracias a Dios hoy por la tecnología, Thank hermano. God for technology today. Que si usted no viene al culto lo ve más tarde a las 2 de la That tarde y if se you don't goza igual. come here, then Es you'll decir, see the message Gracias later. a Dios porque hoy podemos lanzar mensajes a través del mundo Thank entero. God, because we can send messages throughout Pero the el world. mensaje tenía que comenzar a viajar. But the message needed to start traveling. Y yo creo que una de las razones más importantes por qué Jesús quería ser amigo And de I Pedro. believe one of the biggest reasons they needed to. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Pedro tenía una barca, hermano. Because Peter had a boat. Y se podía usar la barca And if he could use the boat para poder llevar el evangelio al frente. to take the gospel up Para front, poder llevar la palabra al to frente. take the message. So, y esto es lo interesante. So this is interesting. Y déjame decirte esto. Let me tell you this. Había una colaboración There was a collaboration del creador. from the So, creator. aquí tenemos al creador So we have the creator here asociándose associating himself con el creado. with the creation. Esto te va a volar la cabeza. Termino This is rápido. gonna blow your Yo mind. termino pronto. Escuche. Había el creador The creator decide asociarse decided to associate con himself lo creado. with the creation. Y y no te olvides, mira, And don't forget this. el creador del universo The creator of the universe que tiene el poder para caminar sobre las aguas, that has the power to walk on the que waters, tiene el poder para hablarle a las aguas y caminar sobre to ellos, speak to the waters and walk on them, que tiene el poder para poder a crear un barco, hermano, to create a boat. que tiene el poder para hacer las cosas sobrenaturales, He has the power to do supernatural things. aquel que hace calmar las aguas, The one that puts the waters in aquel peace. que hace que los ciegos recobren la vista, The ones that make the blind aquel have que hace sight. que los sordos puedan escuchar, That the ones that can't hear be able to hear. aquel verbo que se hizo carne, The verb that became aquel que flesh. bajó del trono The celestial one that came down from his y throne vivió con nosotros and lived among us por amor a nuestras vidas, for the love of our life. aquel que puede vencer la ley de la gravedad, The one that lived it through gravity. decide subirse a la barca de Pedro. Decided to get on the boat of Yo no sé Peter. si para ti eso es importante, I don't know if that's important to you. pero que el rey llegue a esta casa But for the king to come donde to this somos house, imperfectos, where we're imperfect, donde necesitamos a Dios, where we need God, que el creador venga a juntarse con lo creado, for the creator to come que and Él be with decida us, venir sobre nosotros. for him to decide and Él be with pudiera us. bendecir a muchos otros, He could bless many pero Él others, decide llegar hasta Phoenix, Arizona. but he decided to come to Él Phoenix, decide Arizona. llegar hasta esta ciudad, He decided to come to this donde city, todos somos diferentes. where we're all different. Son lo creado decide So the creation visitar decided- su creación. So the creator decided to visit his creation Decide vencer todas las cosas. and decides to Y come. me preguntaba, ¿por qué, Señor, tú? And I asked myself, Pues why? yo le pregunto a Dios, ¿verdad? I asked God, right? Digo, Señor, pero ¿por qué no mejor te subes al agua? ¿verdad? Why didn't you get on the En vez de water subirte a la barca, instead of the boat? mejor te subes al agua. Why don't you get on Tal the vez, water? tal vez la gente hubiese puesto más atención, Maybe imagínense. people would have paid more attention that way. Caminando sobre las aguas Walking on the water. y la gente diría, wow. And people would have been amazed. Oye, Señor, ¿por qué tú no hiciste eso mejor? Why didn't you do that Y instead? lo que venía a mi mente And what came to my mind es que Jesús is that Jesus no quería captar solamente la atención de ellos, didn't just want to get their attention, sino que quería cautivar el corazón de ellos. but he also wanted to conquer their hearts. Porque un milagro, Because a miracle, usted dice, wow, you say, wow, pero solamente cautiva tus ojos.
but it just catches your eye. pero el corazón nunca es conquistado. But your heart has never been conquered. Pero el día que usted tiene un milagro personal, But the day you have a personal miracle, usted no es cautivado sus ojos, it's not your eyes. usted vive la experiencia de la sanidad. You live and experience yourself. Jesús dice, yo no quiero que ellos vivan el wow del momento. Jesus said, I don't want them to be amazed for a couple Yo of quiero seconds. cautivar el corazón de ellos. I want to captivate their heart. Porque aunque Pedro no lo supiera, Because even though Peter didn't know, este era el principio de su ministerio. this was the beginning of his ministry. Lo creado, el creador, The creator viene a llamar lo creado. came and called the Que creation. aunque Pedro no lo supiera, That even though Peter didn't know, aquel que había caminado por las the one aguas, that walked on the waters, que el que iba a hacer milagros delante de sus ojos, the one that was going to do miracles no before him, necesitaba llamar su atención. did not need to get his attention. Necesitaba conquistar su corazón. Needed to conquer his heart. Porque la emoción se te olvida saliendo de aquí, iglesia. Because your emotions, they're forgiven once Si you walk usted va a out. llorar en la administración, If you want to cry during si usted va a ministry hablar time, lenguas en la if you administración, want to speak tongues, si usted va a caer postrado en la if you're administración going to fall down on your knees y usted to va a while they're seguir ministering, viviendo su misma vida, you're going to continue living your same entonces life. estás perdiendo el tiempo. Then you're just wasting your time. Pero si usted va a cambiar, But if you're going to change, usted va a hacer cambios if you're sobrenaturales going to do supernatural y el changes, corazón suyo va a ser your impactado. heart needs to be impacted. Entonces siga teniendo contacto con su Then creador. you need to have contact with your creator, No sea una experiencia. not just be an experience. So, Pedro no sabía And Peter knew this, y se subió a la barca. and he gets on the boat. Porque a pesar que él era el creador, Because even though it was a creator, Jesús dijo, bueno, pues no, yo quiero su barca. Jesus said, well, I need your boat. Yo quiero la barca de él. I want your boat. No quiero caminar sobre las aguas. I don't want to walk on the waters. No quiero la otra barca porque habían dos barcas. I don't want the other boat. Yo quiero la barca de Pedro. I want Peter's boat, La barca de él. his boat. Yo quiero la barca de ella. I want her boat. Yo quiero la barca de esa familia. I want the boat of that family. Yo quiero la barca de aquel joven. I want the boat of the young man. Yo quiero la barca. I want that Yo boat. quiero usar sus vidas. I want to use your life. Yo quiero usar tus años. I want to use your years. Yo quiero usar lo que tú tienes. I want to use what you Con have. todas tus debilidades y tus With errores. all your weaknesses and all your Yo mistakes. te quiero usar. I want to use Y you as muchas you veces are. es difícil pensar, And it's difficult to think, ¿por qué si Él puede caminar sobre las aguas? why if he can walk on the waters, ¿Por qué quiere usar mi barca? why does he want to use my boat? ¿Por qué quiere usar mi enfermedad? Why does he want to use my sickness? ¿Por qué quiere usar mis debilidades? Why does he want to use my weakness? ¿Por qué quiere usar mis errores? Why does he want to use my mistakes? Y este es el punto donde el enemigo viene a alimentar nuestros pensamientos. And this is where the enemy comes and feeds on. Es ahí donde empiezan a nacer las excusas y los desánimos. Where discouragement and excuses come. Es que mi bote no es tan grande como el bote Oh, it's because my boat isn't as big as the other del one, otro hermano. as the other brothers. Señores, que yo no canto tan bien como canta ella. Oh, I don't sing that well as the others. Señores, que yo no danzo tan bien como danza la hermana. I'm not as coordinated as the other people that dance. ¿Por qué quieres usar mi vida? Why do you want to use my life? ¿Por qué quieres usar si mi familia es un desastre? If my Señor? family is a disaster, why do you want to use us? Salí a pescar toda la noche y mi barca está vacía. I went and fished all night and my boat is empty. Hay días que vengo a este edificio y me siento vacío. There's times I come to this building and I feel empty. ¿Por qué quieres usar mi barca, Señor? Why do you want to use my boat? Usa al que está al lado, al que Use my lleva más neighbors. años, Use the one that has more years. al que alaba más fuerte, al The one que... that praises the loudest. Y Jesús te dice, no, And Jesus said, no, yo podía haberme subido a la barca de él, I could have gone on their boat, pero decidí subirme a tu but barca, I decided to get on yours, a tu necesidad, to your need, a lo que estás necesitando en este tiempo. what you're needing right now. Y escucha esto y And listen to me this. quedé pensando en esta historia And I was thinking about this story, y entendí algo, and I understood something, que Jesús no necesitaba la barca de Pedro. that he did not need Peter's boat. Pedro Peter necesitaba needed la bendición de un Jesús sobre su the barca. blessing of Jesus upon his boat. Dios no necesita nuestra adoración. God doesn't need our praises. Él es Dios. He is God. Nosotros necesitamos su bendición. We are the ones that need of his blessings. Él no necesita una barca para hacer lo que tiene que He hacer. doesn't need a boat to do what he needs Pero to do. Pedro sí necesitaba But Peter did need que un Jesús de Nazaret, for Jesus of el Nazareth, creador de todas las the cosas, creator of everything, el que abre y cierra puertas, the one that opened and closes el doors, que es y que será, the
one that is and will el be, alfa y la omega, Alpha and Omega, el principio y el the fin, beginning and end, tenía que subirse a su needed barca. to come on his boat. Porque no habían pescado nada, Because he hadn't fished pero anything, necesitaban una bendición para but aquel he needed día. a blessing for his life. Pedro no lo sabía, Peter didn't know this, pero Jesús sí sabía. but Jesus already knew No it. necesito tu barca, I don't Pedro, need your boat, pero Peter, necesito subirme para but I bendecirte. need to get on it to bless Padre, you. Pedro, no necesito que tú me prestes tu I barquita. don't need you to let me borrow your Tú boat. necesitas de mí. You need of me. Nosotros necesitamos de We Dios. need of God. Mira, a veces he pasado tantas áreas en mi vida. Many times I've gone through so much in my life. Y yo recuerdo cuando empezamos con la pastora desde años And I remember when we started with Pastora many years ago a darle a Dios to give to God nuestro talento, nuestras our finanzas. talents, our finances. Y era un problema para mí, And it was a problem for me porque yo pensaba que yo daba a la iglesia para pagar los gastos de la iglesia because I felt like I was giving my money to pay everything in church y para alimentar los sueldos de la iglesia. and to feed on the bills of church. Pero Dios me hizo entender algo y tuve que pedirle perdón a Dios. But God made me understand this and I asked for forgiveness. Porque la Biblia dice que Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Because the Bible says that He's the owner of So, everything. Él no necesita que yo dé, He doesn't need me to porque Él give me hizo entender. because He made me La iglesia realize existe hace 2000 años. the church existed 2,000 Y years llevo ago. 2000 años financiando la iglesia. And I've been financing the church. Y la iglesia viene antes que tú nacieras. And the church was born before you. Pero a veces tenemos un espíritu tan egoísta But sometimes we have such a y selfish creemos que Dios spirit. necesita de que yo esté aquí, And we feel that God needs us de to que be Él necesita here. mi diezmo, mi That He needs ofrenda, our money, mis promesas, our promises, mi our tiempo, tithes, mi Our alabanza. time, our praises. Él sigue siendo Dios. He continues being God. Él sigue siendo He Rey. is still King. Él es el creador. He is the Él creator. creó los He ángeles, created the el angels, universo. the universe. Las estrellas adoran a The Dios. stars praise Lo Him. creado adora a The Dios. creation El praise Him. creador sabe The que creator Él knows necesita llegar that aquí He needs to get porque here lo creado necesita su because bendición. the creation needs His Lo creado blessing. necesita adorarle a The Dios. creation needs to praise Lo Him. creado necesita acercarse a The Dios. creation needs to come close Por to Him. miles de años Dios ha financiado todos sus Millions of proyectos. years, He has financed all of our projects. Que aunque usted no lo haga, el que está al lado suyo, Dios lo va a Even if you tocar. don't do it, the neighbor's going to do it. La gente a veces dice, no, ya me voy de ahí y va a ver People say, que, oh, I'm going to leave the church. que aquel lugar se va a cerrar si yo no llego. That Alabe place a is going to Dios. close down if I'm not El there. asunto se pone mejor, iglesia. Glory to God because it gets even Yo le better. digo a muchos pastores amigos, I tell many of no my te pastor desanimes friends, por el que no llegó, you can't leave with the ni one porque that se fue de tu iglesia. or with the person that left. Hace fiesta por los que están llegando. Do a party for the ones Que el that are reino coming. no depende de uno, The kingdom does not depend upon depende us. del Creador. It depends upon the Él Creator. financia todos He's los the one that proyectos. finances all of the Y projects. por 2000 años los ha seguido And financiando. for 2,000 years He has. Los ha financiado. Habían dos botes en la orilla, So there was two boats. dos barcas. There was two boats. Usted está sentado al lado de alguien hoy día. You're sitting next to someone today. Tal vez aquí hay muchas barcas esta mañana. I know there's many boats here today. Tal vez Pedro hubiese dicho, ¿por qué no se subió al de al lado? And maybe you're going to say, why didn't he get on my neighbors? Porque tenía mal carácter, Because he had a bad character. estaba toda la noche. He was bad No all night. prediqué, no prediqué, no pesqué nada. I didn't fish all night. Y todavía se sube aquí así, sin permiso. And he still gets on my boat without any permission. Él, escuche, Listen, no tiene ninguna necesidad he has no need de usarnos. to use us. Se lo voy a decir otra vez. And I'm going to tell you again. Él no tiene ninguna necesidad He has no need de usarte. to use you. Pues te digo algo, But let me tell you this. pero Él escogió usarnos. But he chose to use you. Usted no escogió a Dios. You did not choose God. Por eso no se crea Don't believe that. que hay que rogarle para que haga algo. That we have to beg you to do Dios te something. escogió a ti. God chose you. No tenía que haberte escogido. He didn't have to. No tenía que haberme escogido a He mí. didn't have to choose me. Él podía haber usado a miles, hay 6 billones de habitantes sobre esta tierra. Thousands and thousands of people that he could have used. Él no tenía ninguna necesidad, He had no need, pero nos escogió para usarnos. but he chose us to use us. Por eso dice que las barcas habían dos juntas, pero decidió subirse a la de Pedro. That's why I said there was two boats, but he chose Peter's. Y le dijo a Pedro, And he told him, se sentó ahí, he sat there. ¿verdad? Me imagino yo, I están las dos imagine. barcas y llega There's two Jesús y boats. él no dijo, hello, He didn't say, hola, ¿quién es el dueño de la barquita esta? No, no, who's no. the owner of this boat? Porque si usted va, yo vivo en un lugar donde hay mar.
Because I live in a place where Y hay there's muchos an pescadores. ocean and there's a lot of Y fishermen. si usted se sube, bueno, no, aquí no, en Chile, no, aquí Not no hay mar, here, en but Arizona. in Chile. Están pensando ustedes en que parte de Don't Arizona hay think mar, that I pastor. live here near water. Pero allá en Chile, hermano. But in Chile, Y hay una barca y and usted, there's boats. y si usted se sube a una barca And if you get on a boat y no pregunta quién es el dueño, and you don't ask for a usted lo permission, bajan con la paleta de la barca, hermano. they Sí, get you out. sí. Pero Jesús no empezó a gritar, hello, But Jesus didn't start shouting, ¿quién es el dueño de esta barca? who's the owner of this Yo boat? imagino a Jesús viniendo, caminando, I imagine Jesus lo walking. ve lavando las redes, He saw them washing the bajó a la nets orilla del mar de Galilea. and walked by the ocean. Permisito, dijo don Monchito. He just said, excuse me, and got on Y se sentó en la barca. and sat on the boat. Y me imagino a Pedro And I imagine Peter y Jesús mirándolo. and Jesus just watching him. ¿Te imaginas este cuadro, Imagine that. Y Jesús así. And Jesus just nonchalant. La vida es dura. Life is hard. El ranchito es pobre y el pan es duro. Jesús don't lo mira. understand. Dice, hey, ¿lo quieres hacer o no? Ah. Jesús le dice, no tienes que hacerlo, yo me bajo. Jesus said, you don't have to do it. I can get out. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? If you don't want to do it, I can leave. Y Pedro tiene que verlo, mira, ¿y este dónde salió? And Peter probably asked himself, where did he come ¿Quién from? es este? Who is this person? Este no es el carpintero. Isn't this the carpenter? ¿Qué me va a enseñar de mar a mí? What is he going to teach me about fish? Jesús le da la opción. ¿Quieres hacer? What do you want to do? Y Pedro dice, pues, And Peter said, bueno, yo te rento la barca. No, 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 lo quieres hacer. I'll rent Y it to cuando you. Pedro Then dice what do you que want to sí, do? ¿qué le dice Jesús? Bueno, What did bájate Jesus say? y empújame la barca. Go and push the boat. Ok, yo la voy a empujar. No, no, tú te vas a bajar. Y la vas a empujar. And you're going to push Porque a this veces en boat. la vida, Because sometimes lo life, único que necesitamos the only thing that we need es un empujón de Dios. is just a little push from God. Estás a punto You're about de ser una persona que triunfe en esta nación. to be the person that is successful in Estás this a punto place. que tu matrimonio funcione. You're about to make your marriage Estás a work punto out. que tus hijos salgan de la droga. For your children to get out of Estás a drugs. punto que tus hijos rompan las adicciones. For your children to break all of those Pero necesitas un addictions. empujón. But you just need that little push. La barca sola empujada no hace nada. The boat being pushed by itself is not going to work. Pero si empujas la barca y el creador está arriba, But if you push the boat and the si el creator is creador there, está en tu barca, if the creator is on your boat, algo tiene que suceder. something has to happen. Porque Jesús le dice, ¿lo quieres hacer o no lo quieres Because hacer? Jesus said, do you want to do it or not? Y tal vez Pedro le hubiese preguntado, ¿no? And maybe Peter asked, Jesús le dice, pues no, no tienes que hacer porque como quiera, well, either way, lo puedo hacer sin ti. I can do it without you. Pero ¿sabes qué, Pedrito? But you know what, Peter? Me encanta tu barca, bro. I love your boat. I love it. Me encanta. Y a veces usted se pregunta, ¿por qué Dios me You may escogió a ask, mí? Y Dios why did dice, he hey, choose me? es que te amo, bro. It's because I love you. I love you, man. Te amo. I love you. Pero si hay muchos mejores que yo, But there's many better than me. que pueden predicar mejor, hablar That can mejor, preach better, adorar speak mejor, better, cantar mejor. praise better, sing better. Pero dice la Biblia But the Bible says que Él no vino buscando el talento. he didn't come seeking for Él talent. vino buscando corazones dispuestos. He came seeking for hearts that are willing. Porque el diablo te va a llenar de excusas. Because the enemy is going to fill you with Es excuses. la puerta para que te excuses para servir a It's Dios. that door. Pero Jesús dice, But Jesus said, hay dos barcas, there's two boats. pero me gustó la tuya, brother. But I liked yours better. Me gustó tu mal carácter, man. I liked your bad character. Me gustó lo odioso que eres, bro. I like how annoying you are. Me gustó lo malo que eres para hablar, porque eres mal like hablado, how pero bad eres at mal speaking hablado. you are. Pero me encantó que eres mal hablado, But I man. love that you just cuss a lot. I love it, te Me amo. encanta. Lo que Pedro no sabía, What Peter wasn't que ese era aware el of, catching de Jesús. it was that he was Jesus' cat. Porque su ministerio estaba comenzando aquel día. Because his ministry was beginning. Lo que Pedro no sabía, What he didn't know, que el amargado, el arrebatado, that him being the way that he el was, odioso, him being iba a estar annoying, predicándole a 3,000 personas. he was going to be preaching to Iba a a lot estar of people. predicándole a 5,000 personas. He was going to be preaching to Dios 5,000 no people. escogió a otro. He did not choose someone Decidió else. escoger tu barca. He chose your boat. Decidió escoger tus He imperfecciones. chose your imperfections. Me gusta, Pedro, tu valentía, bro. I love your courageousness. Homie. Alaba a Dios. My friend. Mi amigo, My twinsie. mi gemelo, Man, I don't know. I love it. me encanta. Me gusta tu acento para hablar. I love the accent that you have when you speak. Bro, pero But yo lo puedo hacer sin ti. I can do it without you. It's your choice.
Es tu decisión. Dios no va a parar la obra de Él por nosotros. He is not going to stop his work because of us. El día que yo diga, Señor, hasta aquí llegamos, The day that I say, Father, this is the end Dios for me me, dice, God bless you, hijo. He's going to say, Dios te Pero bendiga. mañana ya tenía otro trabajando al But tomorrow frente. he's going to have someone else. Oh, sí. That's how Pero he me is. decidió escoger a mí. But he chose me. Me gusta. Me dice, Pedro, me encanta tu valentía. Peter said, I love your courageousness, Pero también me encanta but I also love cuando te quiebras, when you were broken down, cuando lloras, when you weep, cuando te desesperas, when you get desperate, cuando el barco no trae peces, when the boat doesn't bring any fish, cuando reconoces que eres necesitado de Dios. when you recognize that you need of God. Te pregunto hoy, I ask you today, ¿será que Dios puede subirse a tu barca? is it that God can go into your boat? ¿Será que Dios puede subirse y pedirte el talento que tú tienes? Is it that he can Te get voy a decir and algo. use your talent? En ti hay talentos. There is talent in you. Talentos. There's ¿Será plenty que of Dios talent. puede usar tus talentos? ¿Será, Is it that he can use your ¿será que talent? Dios puede usar tus recursos? Is it that he can use your resources? Yo no soy bueno para predicar. I'm not good to Es preach. que no todos somos predicadores. We're not all preachers. No todos somos pintores. We're not all painters. Yo pinto porque no vienen los pintores, hermano. I paint because the painters don't come. Yo pongo piso porque no vienen los taileros. I do it because they don't come Y here más to le do vale the que no work. me critiquen ningún piso porque para mí están todos derechos. And thank God I did not do any floor work because No they me came. critiquen las líneas que están medias torcidas porque para mí es un láser ahí. derecho, mira. Criticize the lines because I use laser to do them. No todos cantamos, no todos We predicamos, don't all sing, we don't all pero preach. todos tenemos recursos But we all have resources. y Dios los puede usar And he can use them para la gloria de Dios. Mire, for his glory. mire, usted me pone a mí a hacer un arreglo de flores y yo no, If Cero you a la make me izquierda, do hermano. a flower arrangement, I can't do it. pero ponga a alguien a hacerlo. But put someone Ese else. talento puede bendecir la gloria That de Dios. talent can bless someone else. Sí, yo veo a las muchachas aquí que danzan. I see the young ladies here Tengo los dos dancing. pies izquierdos, hermano. Yo hago eso así. I'll break my No foot. amanezco mañana bien, hermano. I will wake up tomorrow well. Dios puede. ¿Será que Dios hoy puede usar tu talento? Can God use your talents Mire, today? a veces este mundo te distrae tanto Sometimes the world distracts you so much. y te olvidas And you forget quién fue el que creó los árboles. who was the one that created the trees. Aquí voy con lo que le dije que no se olvidara al principio. Here is where I'm going, where I told you Porque not to todo forget lo the que usted beginning. tiene Because everything that you have, no es suyo, it's not yours. es prestado. It's just borrowed. Es un loan. It's just a loan. Porque el día que usted se vaya no se lleva nada, hermano. Because the day you leave, you're not going to take it. Ni los zapatos se va a llevar. Not even your shoes. Le van a colocar la ropa más vieja. They're going to bring you the ugliest Porque old los clothes you zapatos no have. se ven en el ataúd. They're not going to see your shoes. Nada. Nothing. Al principio el verbo. In the beginning, the verb. Y el verbo era con Dios. And the verb was with God. Y el verbo era Dios. And he was Y God. todas las cosas fueron hechas And everything was created a través de su palabra. through his word. So, la barca de Pedro, escuche, So the boat of Peter, listen, ¿era hecha de qué? it was made out of what? ¿Quién fue el que le habló al cedro y quién fue el que le habló al roble? Who's the one that spoke Que crecieran, que se crearan. for everything to El mismo grow que estaba and be arriba de made? la barca. The one that was on the boat. Ahora imagínate esto, mira, esto Now tiene imagine que this. volarte la cabeza. And I came here to blow your mind. El que le habló a los cedros, el que le habló a los robles, The one that spoke to the earth. el que le habló a los océanos y le puso límites. The one that spoke and made something happen. El que creó los peces, el que The one that created fish. creó eso que Pedro estaba tan ansioso de recoger y no encontraba What Peter nada. was so anxious to grab. Aquel que hizo crecer, el que ordenó la noche y el día. The one that ordered the night and the day. Aquel que creó todas las cosas. The one that created everything. Lo vemos parado arriba de una barca, We see him standing on a boat, preguntándole a Pedro asking Peter si podía usar su barca. if he could use his boat. They didn't understand. Es como que usted compre It's una like casa you bought a house y le pida permiso al vecino para meterse a su casa. and you ask your neighbor if you can go into the house. Neighbor, Vecino, ¿puedo entrar a mi casa? can I go into my house? ¿Qué le va a decir neighbors? What are they going to Tú say la to you? construiste, You built it. tú la hiciste, You're the one that did it. eso es tuyo. That belongs to you. El creador del universo, el que se The hizo carne. creator, the one that became flesh. Escucha esto, hay una Listen. diferencia grande. And there's a difference.
Cuando usted camina solo y cuando camina con Dios. When you walk alone and when you walk with Jesus. Hay una gran diferencia There's a difference. cuando alguien te aconseja y cuando te aconseja a Dios. When you go with God and get that. Porque la libertad en Dios es Because the freedom with God solamente cuando usted experimenta el poder de Dios. is only when you experiment El with que Him. creó los árboles, el que The one that created the que le dio la trees. sabiduría a aquel que hizo la barca de That gave Pedro, wisdom to the one to create the boat. le está pidiendo Is asking a Pedro si lo deja subir. Peter if he can Pedro get sin on saber without knowing. que el que había creado los árboles para su barquita, The one that created the trees so he can build his boat. hasta qué nivel el To what corazón humilde de Jesús llegó His humble heart reached a subirse a una barca a pedir permiso to get on the boat and ask permission por alguien que usó lo que él había creado. to use something that he created. Por eso es que muchas veces Dios no te puede dar mucho, iglesia, That's why sometimes he can't give you a lot, porque luego te olvidas quién fue el que lo creó because then you forget who's the creator y te quieres volver el creador de las cosas. and you want to become the creator of everything. Cuando tu barca está en la orilla When your boat is on the, y no on has the edge pescado nada and you have not y has fished tenido una anything, semana difícil, you've had a rough week, has hecho todo lo posible you've done everything como hombre para hacer algo, as a man to do something. pasa algo muy importante. Something Pregúnteme qué, important pastor. happens. Ask me what it is. Llega Jesús, Jesus arrives. llega el creador, The creator llega el comes. que todo lo sabe, The one that knows llega everything. el que todo lo puede hacer. The one that can do Y everything. lo único que tú And necesitas, the only thing that you need, pregúnteme qué, pastor, ask me what it is. es un empujoncito. It's just a little push. Es que alguien te empuje un momento. For someone to push you a Es little. un pequeño empujón. Just a little push that you Porque need. Jesús le dice, empújame la barca un poquito más adentro. Push the boat just a little bit in. Y Pedro, escuche, And listen, pensó que le iba a rentar la barca. Peter thought that he was going to lend him the boat. No, 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 no. No. Lo que Pedro no sabía, What he wasn't aware of, que en ese día that day, Dios le estaba ungiendo su ministerio. God was anointing his Todo lo ministry. que nuestras plantas de los pies pisaren Everything that our feet touches será bendecido. will be blessed. Y Jesús estaba arriba de la barca. And he was on top of the boat. Estaba ungiendo a un Pedro He was anointing a con Peter todos sus defectos, with all of his con defects, lleno de excusas. full of excuses. Pero decidí escogerte a ti. But he chose to choose you. Decidí escoger tus excusas y todo lo que tú I chose tienes. your excuses and everything you have. Pedro no sabía He wasn't aware que aquel día that se day abrirían los oídos de los sordos. the ears of the deaf would open. Usted nunca sabrá You will never know lo que Dios hará con usted what God is going to do with hasta you el día que usted lo deje subirse a su barca. until you allow him to come into your boat, Hasta el día que Él tome control de nuestras vidas. until he takes control of our life. Eso es fe. That is faith, Empujar la barca más adentro. pushing the boat inside, Sin saber los resultados que vamos a obtener. unknowing of the results, Sin saber lo que va a pasar mañana. unknowing of what's going to happen tomorrow. Pero lo voy a creer a Dios. But I'm going to believe God. Y después que sube, And after he goes, predica la palabra. he preaches the word. Y le dice, Pedrito, And Peter says, vamos más para adentro. do we go more in? Hay gente que nomás quiere quedarse en la orillita. There's people that just want to stay on the edge. No quiero compromiso. I don't want any commitment. Pastor, aquí estoy, pero no cuente conmigo. I'm here, Pastor, but don't count with No, me. no voy a contar contigo. I'm not going to count with you. Yo voy a esperar que Él te escoja. I'm going to wait for him to choose you. No, tranquilo, no te me. But it's okay. Váyase rápido, está bien, venga tarde, está bien. Go fast, come in late. Yo no Doesn't te matter. escojo, Él I'm te not va- going to choose you. Él te va a He's escoger. going to choose you. Escuche, y no me culpe And don't blame me por la comida porque yo no la hice. for the food because he's the one that made it. Culpe al cocinero. Blame the chef. Yo soy el mesero. I'm just a waiter. Yo nomás traigo la comida. I've just brought the food. Pero tiene un complaint, escuche. So if you have a complaint, Después listen. que Pedro le dio un empujoncito y vio, So after he gave the little push, le dijo, Pedrito, he said, Peter, ¿quieres ir más adentro? you want to go more in? Y Pedro, ¿qué dijo? And what did Peter say? Le dijo, Pedrito, He said, Peter, vamos a tirar las redes. let's throw the nets. Y él dijo, mira, And he said, look, en tu nombre. in your name, Ya le cambió el corazón a Pedro. he already changed his Ya el heart. orgulloso, He wasn't, el quejón, he wasn't proud. He wasn't el cascarrabia, el cara de limón, yo no sé. He didn't have a lemon face Ya anymore. el corazón había transformado. His heart was already changed. Y le dijo, Señor, And he said, Lord, le dijo, Maestro, Master, en tu nombre in your name, tiraré las redes. I will throw the net. ¿Sabe lo que está buscando Dios? You know what he's looking for? Inversionistas que se unan con Él. Investors that gather with him. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Jesús sabe dónde están los peces. Because Jesus knows where the fish are. Usted no los puede ver. You might not see them. Usted no sabe You don't know dónde está el mejor cliente. Usted no sabe.
where the best client is. Pero Él sí sabe. But He does. Él sabe quién te va a contratar al negocio. He knows you're going to get the Él business. sabe quién te va a dar la buena nueva. He knows who's going to give you the best. Él sabe los clientes buenos. He knows the best customers. Usted no sabe. You don't know. So yo necesito a Jesús. So I need Jesus. Y Jesús le dijo, dale más And para Jesus adentro. said, give it a little Ahí. push. Y sabe que a veces, There. And y you cierro know, con esto, and I'm closing with this. los peces The fish, es como conocer al Espíritu Santo. it's like knowing the Holy Spirit. Usted cuando aprende a pescar, yo aprendí When que you learn how to fish, usted tiene que saber lo que son las millas náuticas, you need to know all of this las fishing stuff, corrientes marítimas, what the currents are, la veda de los pescados, the way that the fish go, en qué época llegan y en qué época se van. Mire, their season of the fish. Una vez queríamos enseñarle a pescar a Joshua We wanted y a to Lindsay. teach Joshua how to fish. y nos fuimos al Walmart a comprar una caña de pescar. And we went and bought all the fishing equipment. Agarramos gusanos y We vivos bought gusanos. everything. Y nos fuimos a un lago que no me acuerdo el nombre. And we left to go fishing. Y nos paramos en un muelle And we stood there y at the echamos la pier, caña. and we threw in. 1 hora y media. An hour and a half we were there. Y no venían los pescados, hermano. And the fish wouldn't come. We couldn't 2 reel horas any fish. tirando ese asunto. 2 hours. Y yo le decía a Joshua, fe. And I kept telling Joshua, just have Ahorita faith. agarramos algo, aunque sea un calcetín agarramos, pero agarramos, amigo. We said, just have faith. Y de repente se acercó una lancha que venía a lo lejos así. And then suddenly a boat came from afar. Y se acercaba y se acercaba y se acercaba. And se it was acercaba. getting closer and closer. Tuvo misericordia. And Nos dijo, ¿qué they están had- haciendo? And he asked, what are you Y doing? nosotros bien orgullosos, And we're very proud they're throwing. pescando. Oh, we're fishing. Aquí no hay peces en este lago. There's no fishes in this lake. Esta agua no es buena para los pescados. This water is not good for the fish. No, aquí no hay pescado. There's no fishes in here. ¿Y cuánto tiempo llevan? And ¿No? ¿Un rato? how long have you been here? Well, Y- just a couple of hours. Y le digo a Yasha, mi hijo, aquí no hay pescado. And I told Josh, there's no Y a fish veces en here. nuestra vida estamos igual, And in our lives, sometimes we're the same way. pescando en lagos donde no hay pescados, Fishing somewhere where there isn't any fish. porque usted no sabe dónde están. Because you don't know where they're at. Pero hay un creador But there's a creator que creó los cielos, that created the que le da la heavens, orden a lo natural y a lo that gives sobrenatural, orders, que Él sabe dónde están los and he peces, knows where the fishes are. que Él sabe dónde están los mejores That he knows contratos, where the best que Él sabe contracts dónde are. está la sanidad tuya, Your healing Él is. sabe dónde está tu próximo He paso. knows where your next step Y is. Él se subió a tu barca. And he got on your Si Él se subió a tu barca, And if he got on your usted boat, no lo baje de su barca. Don't get him out. Él no necesita de ti. He doesn't need of Usted you. necesita su You bendición need his blessing para que te lleve mar adentro to take you deeper y te inside diga, aquí tira las and say, redes. throw the net here. Mientras más conoces al Espíritu Santo, The more you know the Holy Spirit, mejor te va a ir en la vida. things are going to go well. Menos fracasos tendrás en la Less vida. failures you're going to have in your life. Menos situaciones tendrás en la vida. Less difficult situations. Lo voy a hacer. Pedro le dice, lo voy a hacer. Peter said, I'm going to do it. No porque lo veo, Not because I see it, no porque lo creo, not because I believe it, no porque tengo una convicción, not because I'm convinced, no porque tuve un sueño anoche. No. not because I had a dream last night. Si tú me vieras anoche, tuve 10 horas, no pesqué nada. No lo estoy haciendo por eso. Last night I fished and I didn't fish anything. La única razón que lo estoy haciendo, The only reason I'm doing it, porque yo creo a tu palabra, because I believe in your word, porque yo obedezco lo que tú dices. because I obey what you're saying. Y si es ahí, And if it's there, aunque nadie lo vea, even if no one else sees it, ahí va a ser. it will be there. Y te garantizo And I guarantee que you tú no escogiste a Dios. that you didn't choose him. Él te escogió a ti. He chose you. Él te escogió a ti. He chose you. Él te escogió tu vida. He chose your Y life. si Él te escogió, And if he chose you, usted hoy póngase de pie y diga, Señor, gracias. get on your feet and say thank you, Lord. Si Él te escogió, póngase de pie y If he dígale, Señor, chose you, gracias. get on your feet and say thank Yo you. no escogí venir a esta nación. I didn't choose to come to this nation. Yo no decidí venir a los Estados Unidos. I didn't choose to come to the United Dios States. me escogió de mi nación God chose me. y me trajo a Estados Unidos. And he brought me here. Él se subió a mi barca. He got on my boat. Él me dijo, te llevaré a un lugar He said, I will take you donde te somewhere levantarás como las águilas, where you will lift up like the donde eagles, pondré las naciones como estrado de tus pies, where I would put the nations upon your donde feet, serás de bendición para where you will muchos, be a blessing to many, donde pondré tu where familia, I would establish your donde te family, daré herencias. where I would give you inheritance. Él me se subió a mi barca. He chose my boat. Él no me necesitaba a He mí. did not need me. Él lo podía haber hecho con alguien He más, could have done it with anyone else. pero Él me escogió para hacerlo. But he chose
chose me to Él do te it. escogió para alabarlo. He chose you to praise. Él te escogió para caminar en este He reino. chose you to walk in this Y land. si Él te escogió, And if He chose usted you, dígale, Señor, say, Father, no estoy preparado, I am not prepared. no lo estoy viendo, I am not seeing no lo it. estoy I sintiendo, am not feeling no it. tengo la convicción, I don't have the pero yo conviction. te creo. But I believe in Yo you. te creo, Señor. I believe in you, Lord. Yo creo en ti, I believe in you. que tú eres That you el are Dios creador, the God that el created. que creó a mi vida. The one that created my Hoy life. me asocio con el I reino. associate myself now Hoy with me asocio these con el heavens, reino. with the kingdom. Y hoy yo creo And I believe que todo lo que pasa en mi vida that everything that happens in será my life dirigida will be directed por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen, Señor, bienvenido a mi barca? Have me say, welcome to my boat, Lord. ¿Cuántos dicen, Señor, bienvenido a mi barca? Have me say, welcome to my boat, Lord. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Muéveme. muévete en mí, muévete en mí. Oh, muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Padre, gracias. Father, Gracias, thank Jesús. you. Aleluya. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Padre, gracias Father, thank you por este servicio tan hermoso. for this beautiful service. Padre, you esta gave us. semana This week, no Father, queremos navegar solos. we don't want to navigate on our Queremos own. que subas a nuestra barca. We want you to come into our boats. Queremos que seas el que maneje nuestras vidas. For you to drive our lives. Señor, no queremos rentarte la barca. Father, we don't want to rent you the boat No queremos rentarte lo que sabemos. or rent what we know. No queremos ser mezquinos con nuestros talentos, We don't want to be lacking in our talents con lo que sabemos hacer. for what we know how to do. Yo quiero que tú navegues conmigo. I want you to navigate with Empuja mi barca hacia los lugares correctos. me. Push my boat to the correct places. Ponme contactos divinos, Señor. Put me divine Que contacts. tengamos llamadas For us to have calls. inesperadas, Unexpected calls. donde los peces estén esperando por nosotros. Where the fish are waiting for us. Que los negocios en esta semana Where the business this week tengan ventas espectaculares. will have amazing Señor, sales. pero nunca se olviden, But never forget Padre, que tú estás con ellos. that you are with them. Que tú Father. eres el creador. That you are the creator. Gracias por todo lo que nos has dado. Thank you for everything you've given us. Enséñanos a entender Teach us to understand que eso es prestado, Señor. all of that, Father. Que todo eso te pertenece a ti. That everything belongs to you. Padre, gracias por cada familia. Thank you for every family. Oramos por los que están afuera, We pray for the ones that are outside. los que están de The ones vacaciones, that are on vacation. los que han salido a predicar, The Señor. ones that went out to preach. Padre, y oramos por los que están desanimados. And we pray for the ones that are discouraged. Por aquellos, Dios mío, que muchas veces, The ones that many times Padre, se les caen sus ánimos. they become weak. Padre, levántalos, Lift them up, Father. atráelos Attract them y llévalos a tu presencia. and take them to your presence. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Amén.